¿Qué tipo de persona debe ser un pastor? ¿Qué califica a una persona para ser pastor? ¿Cuáles condiciones establece la Biblia para ser pastor, anciano o líder de una iglesia? Hoy, en Respuestas, el carácter moral del pastor. Sean bienvenidos a Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo. En el día de hoy continuamos desarrollando la serie sobre un líder para esta generación. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Yo creo que este va a ser un programa, hasta cierto punto, va a representar cierto desafío, porque vamos a estar hablando del carácter moral de un pastor. Y aquí hay cosas que tenemos que manejar con mucho cuidado. ¿Qué te motivó, Miguel, a que habláramos de este tema en una serie sobre liderazgo? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Por un lado, hay una crisis en Latinoamérica a nivel del pastorado, hay una crisis de lo que es la integridad de ese liderazgo, y muchas veces se ha luchado por la integridad doctrinal cuando al mismo tiempo se ha descuidado lo que es la pureza, no solamente de la doctrina, pero también de la vida de ese liderazgo. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que en la medida en que los años han pasado, ha habido una pérdida del interés de la iglesia en cuanto a lo que es la santidad de Dios. Y cuando eso ha ocurrido, entonces pues ha habido una trivialización de la posición pastoral del púlpito. Muchas veces los requisitos que ese púlpito requiere no están siendo llenados y por tanto entonces la posición pastoral ha quedado en descrédito frente al mundo. Y parte de lo que estamos tratando de hacer hoy, aparte de revisar esto, es levantar ese estándar y volver a levantar o a contribuir, aunque sea con un granito de arena, a levantar la imagen del púlpito, del pastor frente al púlpito ante los ojos del mundo. Así es, y mencionando esto que acabas de decir, quiero traerte un estudio que fue publicado por la revista Leadership o Liderazgo en español, donde entrevistaron a 1000 pastores. Y de estos 1000 pastores que fueron entrevistados de forma anónima, 1 de cada 8 confesó haber cometido adulterio durante su tiempo de pastorado. ¿Qué opinas de esta cifra? Bueno, si esa es la situación, ¿verdad? Y no dudo que sea a nivel del liderazgo, imagínate cuál será la situación a nivel de la congregación en general. Pero ese es el resultado de haberle perdido el miedo a la santidad de Dios y por tanto haberle perdido miedo al pecado. Y cuando tú le pierdes el miedo al pecado, pues el pueblo se desenfrena. Pero todo comienza porque hay un liderazgo que no se ha tomado tan en serio lo que son los estándares para ese liderazgo. ¿Cuál tú crees o entiendes es la causa de que las iglesias estén en estas condiciones que hemos hablado? Bueno, de nuevo, yo creo que la falta o la pérdida del interés por la santidad de Dios, yo creo que ahí es donde comienza todo. Entonces, cuando tú comienzas a perderle el interés, cuando tú no comienzas a darle el peso, cuando tú no puedes ver realmente la importancia que tiene el considerar la santidad de Dios como algo que va a dirigir el resto de las vidas de los miembros, ahí tú comienzas con los problemas, porque lo primero que es como consecuencia de eso y que estamos viendo es que las iglesias no están interesadas en disciplinar a sus miembros. Los miembros pecan con pecados flagrantes a veces, pecados públicos, y no hay disciplina de esos miembros en muchos lugares. Por otro lado, el mundo no cree en la iglesia y no puede creer en la iglesia porque el modelo que está viendo no es un modelo bíblico muchas veces. Lamentablemente, junto con eso, estamos viendo un deterioro del hogar pastoral y los hijos muchas veces terminan rechazando a la iglesia y finalmente la iglesia ha ido perdiendo poder para evangelizar, poder para presentar la verdad, poder para impactar su medio, poder para a través de la verdad cambiar el curso de las vidas y el curso de iglesias, de naciones, como ocurrieron en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes el aval de Dios, no tienes la gracia de Dios, pues no puedes lograr los propósitos de Dios a través de ti, de tu trabajo. Por lo que me dices, es obvio que para Dios la santidad de su líder es algo primordial, es algo de suma importancia. Claro, definitivamente. La eficacia de una iglesia depende, y lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros escenarios, de la santidad de sus líderes. Líderes no santos, pues obviamente van a estorbar el trabajo de Dios. Y esa santidad va a requerir sacrificio, va a requerir rendir cuentas, va a requerir una serie de cosas, sumisión, disciplina de vida. Todo eso es parte de lo que tú como líder necesitas mantener en tu vida
personal, de tal forma que no te desvíe. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si tú te miras a ti como líder o hablando ahora como pastor, si tú le pierdes el miedo a la santidad de Dios, algo a lo cual ya yo había aludido, le pierdes el miedo a lo que es el pecado. Bueno, si tú le pierdes el miedo al pecado, ocurren dos cosas. Tú te alejas de Dios, pero Dios se aleja de ti también. Cuando Dios se aleja de ti, lamentablemente, muchas veces cuando estás en pecado, tú ni cuenta te da que Dios se ha alejado de ti. Tú persistes en tus actividades y tú piensas, de hecho, tus actividades te ayudan a hacerte creer que Dios no se ha apartado de ti, porque tú sigues haciendo servicio, el activismo, sigues haciendo servicio, tú sigues casando, tú sigues dando consejería, tú sigues haciendo funerales y todo eso te da la impresión como que Dios está contigo. Lamentablemente, cuando Dios se ha apartado de ti y lo único que te queda son las actividades, el pueblo que tú diriges termina sintiéndose contento sin la presencia manifiesta de Dios. Y eso es grave, porque ahora ni Dios está contigo, su presencia manifiesta, y tú ni cuenta te das. Y estás contento en ausencia de su presencia manifiesta, porque las actividades han pasado a ocupar el lugar de Dios. Es grave la situación. Probablemente muchas personas que nos ven, que nos siguen, nuestra audiencia, no necesariamente asisten a una iglesia, y que era muy sano aclarar un poco los términos de anciano, pastor, diácono, de manera que podamos entonces entender perfectamente lo que tú quieres transmitir a través de este tema sobre el carácter moral del pastor. Bueno, mira, la palabra anciano es presbúteros, en el Nuevo Testamento aparece unas 70 veces. Déjame mencionarte esa palabra junto a otra palabra que es la palabra episcopos, que es traducida en algunas Biblias como obispos. Y todavía una tercera palabra que sería poimen, que es la palabra para pastor. La realidad es que esas tres funciones o tres individuos, en esencia, a la luz del Nuevo Testamento, hacen básicamente lo mismo dentro de lo que es una iglesia. Déjame leerte 1 de Pedro 5, del 1 y 2, que es un texto que hace mención de estos tres términos de alguna manera. Dice, por tanto, a los ancianos, ahí la palabra es presbúteros, entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread, ahí la palabra es poimanó, que viene de la palabra poimen, que es la palabra pastor. Pastoread el rebaño entre vosotros, velando, episcopeo, que viene de la palabra episcopos, que significa obispo, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Aquí el texto nos está hablando de tres funciones realizadas por tres individuos, pero al mismo tiempo, mejor dicho, tres funciones con tres nombres diferentes, pero realizadas por una misma persona. De manera que anciano, pastor, obispo, en esencia hacen funciones muy similares dentro de una misma iglesia con diferentes nombres. Eso es para comenzar. En muchos casos, como por ejemplo la iglesia que tú pastoreas, hay ancianos y hay pastores. Has dicho que estos son similares, estos términos, pero sin embargo, quería preguntarte entonces, ¿a qué obedece la diferenciación en tu iglesia, por ejemplo? Bueno, mira, la realidad es que hay múltiples iglesias en todas las denominaciones que han tratado de establecer diferencias locales simplemente para diferenciar un grupo de individuos con un llamado versus otro, aunque a la hora de realizar funciones pudieran estar realizando funciones parecidas. En nuestra iglesia, al igual que en otras, pensamos que aquellas personas que ya han estado ancianando, por acuñar un término, han estado haciendo la función de anciano y que en un momento dado sienten el llamado de Dios de dejar su mundo secular para dedicarse de manera completa al ministerio, en ese momento nosotros queremos reconocerlo como pastores y la manera como lo hacemos es a través de un proceso de ordenación, y la ordenación incluye incluso la elaboración de un documento donde esta persona presenta sus posiciones doctrinales, donde hay una examinación de ellos oral acerca de estas posiciones doctrinales por 5 o 6 pastores, donde hay una ordenación con la imposición de manos entonces a su función, y es simplemente una diferenciación local. Sin embargo, los ancianos pueden predicar, los ancianos pueden, al igual que los pastores, pueden aconsejar, pueden casar y demás. Yo creo que a veces nosotros nos enfocamos tanto en el término
Y tenemos que recordar algo que Cristo dijo con relación al día de reposo, que el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el reposo para el día del hombre. Bueno, mejor dicho, el día de reposo para el hombre. De esa misma manera, yo creo que tenemos que recordar que el hombre no fue hecho para el título fue hecho para el hombre. Y estamos usando los títulos de manera local para hacer diferenciación del llamado que quizás unos sienten a estar en esto totalmente, completa, de manera exclusiva, y otros que aunque están haciendo las funciones ministeriales todavía no han sentido ese llamado. Es una idea práctica, una diferenciación práctica más que otra cosa. Ya hemos definido lo que es pastores, ancianos y esa diferencia entre ambos términos. ¿Qué hay de los diáconos? ¿Dónde los ubicamos? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su función? Bueno, los diáconos, cuando tú lees las descripciones para sus requisitos que Pablo le hace a Timoteo, esa descripción en 1 Timoteo 3, y tú comparas las descripciones de las condiciones de un diácono con las de un anciano, son prácticamente idénticas con una excepción principal, y es que cuando habla de ancianos dice aptos para enseñar, lo que implica que tú no puedes ser anciano si no tienes el don de enseñanza o pastor. Tú pudieras ser diácono sin ese don porque su función principal no es la enseñanza de la palabra. Eso no implica que ellos no puedan enseñar. El diácono puede enseñar, pero su función principal no es esa. Es una función más bien administrativa que tiene que ver con los dones y talentos que Dios le ha dado y lo ha equipado para hacer funciones administrativas. Y el anciano, pastor, para hacer más la función de la enseñanza de la palabra, lo que es el cuidado espiritual de los miembros. Miguel, ¿cuándo surgen los diáconos? ¿Cuándo vemos esta figura en el Nuevo Testamento? Bueno, aunque no todo el mundo está de acuerdo con el punto específico en la historia de la iglesia cuando surgen, yo creo que hay algo que nosotros vemos que tiene cierta claridad. Cuando la iglesia comienza en el libro de los Hechos, que relata los primeros 30 años de la historia, básicamente los apóstoles lo hacían todo. Y tú llegas entonces al capítulo 6, de manera que en ese momento solamente hay una función. Los apóstoles, que como Pedro dice, se consideraban ellos mismos ancianos también o pastores. Esa era la única función. La iglesia crece, habían viudas que se estaban quejando que no estaban siendo atendidas, y los apóstoles ahora proponen que se escojan 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que tengan buena reputación, para que ellos puedan encargarse de servir las mesas, distribución de alimento entre las viudas, y ellos dicen entonces que se iban a dedicar a lo que era la oración y a la administración de la palabra. Por primera vez tú ves ahora una diferenciación clara entre dos grupos. Unos que se iban a dedicar a la administración de la palabra, y esos serían apóstoles también ancianos, y otros que se iban a dedicar a tareas más bien de tipo administrativa. La palabra ahí para servir mesas, que es lo que leemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, es la palabra diaconeo. De manera que es una función administrativa de ayuda dentro de la iglesia que apoya el ministerio de enseñanza de la palabra. Entonces, esos son los diáconos, personas que ayudan al ministerio de los ancianos al ocuparse de las funciones administrativas del cuerpo de Cristo. Para nadie es un secreto la crisis de valores morales dentro del liderazgo que estamos viviendo, tanto en el ámbito económico, social, político y hasta cristiano. Y hemos invitado a Luis Sena, quien es director de la Fundación Contra el Hambre, para que nos hable acerca de esas inquietudes. Luis, bienvenido. Estamos viviendo una época de crisis de valores morales dentro del liderazgo a nivel global. Sí, hay una crisis de valores en el liderazgo a nivel global, porque los líderes a nivel global están ejemplificando los valores de la cultura posmoderna global y por lo tanto, al apartarse de los valores cristianos, ellos liderean según los valores que piensan, como el apóstol Pablo enseñó en 2 de Timoteo 3. Estamos viendo líderes que son amadores de sí mismos más que de Dios, y aún dentro del pueblo de Dios esto se refleja. ¿Ha penetrado esto en los líderes de la iglesia cristiana? Ciertamente, los líderes de la iglesia cristiana contemporánea están muy influenciados por los valores de la cultura circundante. Y como decía el mismo pasaje citado anteriormente del apóstol Pablo, son líderes que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dentro de la iglesia en general y en nuestro país también,
Los líderes reflejan más la cultura dominicana que la cultura del reino de Dios. Esto es, usan su liderazgo como una estructura de autoridad para mostrar pertenencia y no para servir. ¿Cuál sería una posible solución ante esta crisis? La solución sería que los líderes copiemos el modelo del Señor Jesucristo y de su persona, que enseñó un liderazgo de servicio, un liderazgo basado en enfocarse en el bienestar de las personas a quienes influenciamos y no procurar y centrarnos en el éxito ministerial propio de nosotros. ¿Qué parámetro establece la Biblia para elegir a estos líderes, diáconos, ancianos? Y en preparación para este programa estuve leyendo 1 de Timoteo 3, del 2 al 7, que habla de las condiciones para ser anciano. Me gustaría que comentáramos este pasaje. Dice, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Según esta parte de la Biblia hace mucho énfasis en la integridad de esta persona más que en su aptitud para ejercer determinado trabajo. Más que en sus habilidades. Realmente... Y me sorprende lo detallista que es, o sea... Y fíjate, lo único énfasis es sobre el carácter de este individuo y las consecuencias de su carácter que están íntimamente relacionadas a la reputación de su persona, de su familia. Y ciertamente la familia del pastor es su primer ministerio. De manera que lo que Dios está tratando de decirnos, sabes que cuando yo quiero usar un nombre, lo más importante es la vida de santidad que él lleva, porque dones, talento, yo se lo puedo dar a lo largo del camino y prepararlo, pero yo me rehúso, es como si Dios dijera, yo me rehúso a usar a una persona que no vive en santidad, porque mi persona, todo lo que se relaciona a mi persona, tiene que tener un carácter santo, y por eso Dios llama a su Biblia santa, Jerusalén la ciudad santa, a sus ángeles lo llama santo, a la tierra prometida fue la tierra santa, y sus líderes necesitan vivir una vida santa. De ahí que el énfasis está en el carácter más que en los dones y talentos. Miguel, el texto comienza diciendo que debe ser una persona irreprochable, pero la realidad es que nadie de nosotros es perfecto para vivir de esa manera, y de hecho la misma Biblia nos dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bueno, claro, la palabra ahí es anengletos en el griego, y anengletos no implica infalible, no implica perfecto, pero sí debe ser una persona, dicho en nuestro idioma cotidiano, sin cola que le pisen. No es una persona que está viviendo una vida por la cual él pudiera ser llamado a rendir cuentas. No es que él no quiera ni deba rendir cuentas, es que no hay razones para llamarlos a rendir cuentas por cosas, rumores que se están oyendo, acciones que él comete. Como decíamos al principio, esto no convierte a la persona en alguien infalible. Esta persona es pecadora, se sabe que va a fallar, se sabe que va a pecar, se sabe que él va a tener que pedir perdón. Pero él necesita ser una persona reconocida por su iglesia como un modelo de virtud, que alguien tuviera el deseo, quisiera tener el deseo de imitarlo. Y él debe tener ese modelo de liderazgo, no solamente en la iglesia, él necesita hacerlo en su casa, él necesita hacerlo en la sociedad, él necesita hacerlo en su trabajo, en sus relaciones, porque una de las cosas que el texto nos dice es que él necesita tener buena reputación, no solamente con los de adentro, sino también con los de afuera, de tal manera que tanto unos como otros pudieran reconocer a la santidad de este individuo, precisamente porque camina con Dios y camina en su verdad. Está hablando de una persona que tenga integridad de corazón. En esencia eso es. ¿Por qué tú crees que Dios estableció un estándar tan alto para estos líderes, pastores, ancianos? Porque la lista es larga, de lo que acabamos de leer, del texto que acabo de leer, la lista es larga y exigente. Sí, claro que sí. Yo creo que hay varias razones. Mira, por un lado, cuando tú lees a Pablo escribiéndolo a los Corintios, él le dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de Dios.
o ser imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Si vamos a ser imitadores de Cristo, entonces imagínate el estándar que eso implica. ¿Por qué? Porque otros se supone que van a tratar de imitarnos a nosotros. Y si tenemos un mal modelo, ¿qué es lo que van a imitar? Yo creo que hay una segunda razón que pudiéramos mencionar a la luz de la palabra de Dios, y es algo que aparece ya no en las epístolas o en las cartas, sino que aparece más bien en los evangelios. Y tú lees a Lucas 6:40 y dice, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Todo discípulo será como su maestro. Imagínate que el maestro ahora es un mal modelo. Entonces, todos los demás discípulos serán malos modelos. Y de ahí entonces también que el estándar sea alto. Y una tercera razón que está íntimamente relacionada a esos dos versículos que yo acabo de mencionar, es el hecho de que de una u otra forma, a pesar de su condición caída, este pastor es un representante de Dios ante la congregación. Y representar a Dios no es poca cosa. De tal manera que el estándar realmente tiene que ser así de alto, porque por lo que representa la función que él está llevando a cabo. Y es alguien que va a representar a Dios ante los hombres. Eso es de mucho peso. Sin embargo, Miguel, a pesar de esto que acabas de decir, la historia ha demostrado que no todos llenan esa condición. ¿Cómo mira Dios eso? Bueno, yo creo que uno pudiera ver esto de un par de ángulos diferentes. Por un lado, tenemos que reconocer que nadie es perfecto. Sin embargo, eso no implica entonces que vamos a ignorar los estándares. No, nosotros necesitamos, si no llenamos las condiciones, alguien, que son los pastores contigo, que puedan venir y hablarte de manera sincera y hacerte ver cuál condición tú no estás llenando, y que tú puedas tener entonces la oportunidad precisamente de arreglar esa condición, de cambiar eso que no está conforme al patrón, precisamente porque como no eres perfecto, habrá cosas en tu vida que tú tengas que ajustar, pero alguien tiene que señalártelo. Y eso es lo que muchos pastores no quieren tener, alguien que le pueda señalar sus faltas. Eso pudiéramos decir por un lado. Pero por otro lado, siempre ha habido un grupo de líderes dentro del pueblo de Dios que no ha llenado el estándar y que Dios lo ha mirado de manera diferente. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes un pasaje en el libro de Ezequiel que para mí es extremadamente sobrio, porque en este pasaje Dios habla de dos grupos de sacerdotes. Y de esos dos grupos de sacerdotes dice que hay un grupo que le va a ministrar al pueblo. Van a estar en el templo, van a llevar a cabo los sacrificios, pero le van a ministrar al pueblo. Pero a mí, dice Dios, ellos no me van a ministrar. Y habla entonces de otro grupo que sí le iba a ministrar a Dios. Y yo creo que esos dos grupos siempre han coexistido y solamente Dios sabe dónde está un grupo y dónde está el otro. Déjame leerte el pasaje de Ezequiel 44, a partir del versículo 10. Los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba, que se alejaron de mí tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad. Serán servidores de mi santuario, encargados de las puertas del templo y servidores en el templo. Ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo y estarán delante de ellos para servirles. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel, por tanto he jurado contra ellos, declara el Señor Dios, que llevarán el castigo por su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme los sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, ni a las cosas santísimas, sino que cargarán su ignominia y las abominaciones que han cometido. Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y de todo lo que se ha de hacer en él. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario, cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Dios. Un grupo le serviría al pueblo, otro a Dios. Unos se acercarían a su cosa santísima, el otro no. La diferencia debido precisamente a la santidad de sus vidas. ¿Sabes qué? No vamos a poder aceptar esta propuesta. Sé que ganaríamos la licitación, dejaríamos afuera a todo el mundo de toda la competencia, pero no es ético. Esto es moralmente incorrecto. Lo siento, dile al cliente que no, que gracias. Sé lo que piensas, que si no lo hacemos o dejamos pasar esta gran oportunidad no vamos a ganar dinero, pero no,
Los valores morales están por encima de toda circunstancia. Necesitamos ser fieles a Dios en todo y andar en verdad. Como líder cristiano debo levantar el estándar y siempre se van a presentar situaciones que te van a probar, tanto en lo secular y aún en el liderazgo de la iglesia. Como líder cristiano debo levantar el estándar. Siempre se van a presentar situaciones que nos van a probar, tanto en lo secular como en el liderazgo de la iglesia. Y ahí es donde tenemos que permanecer fuertes. Estuve viendo un caso en el que se cuestionaba cómo debía responder un pastor ante una situación controversial. Te lo mostraré. ¿Cómo puede un pastor ministrar la verdad en amor a una congregación que está formada casi en su totalidad por inmigrantes ilegales? Creo que debió haber estudiado más sobre esta pregunta. Nunca sé cuándo estas preguntas vienen. Tengo en la casa, en mi bandeja de lo que debo leer, un documento de un amigo pastor acerca del tema. Pienso que les estamos amando cuando trabajamos en pro de una solución a un nivel macro. Las complejidades de las relaciones familiares y de trabajo, junto con los laberintos legales, es lo que me hace dudar de dar una respuesta rápida y simplemente decirte que llames a la policía y que a todos se los lleven de vuelta a México. Sin embargo, en vez de ello pienso que tú quieres que sean ellos los que tomen esos pasos. Yo me imagino que me gustaría decirles, ¿sabes? Dios se agradaría si tú te sometes a las autoridades. Y nosotros realmente quisiéramos llevar las cosas al punto donde la sumisión a las autoridades significa que seas tratado de manera justa, útil y duradera aquí. Pienso que yo me movería en esos dos niveles, diciéndoles, ustedes deben conducirse en la verdad. Deberían hablar con las autoridades acerca de su situación. Es más, deberíamos como sociedad trabajar al nivel macro con el fin de traer soluciones a este problema, que no se resuelve simplemente con deportarlos. El carácter íntegro es más importante que la habilidad misma del líder. No puede haber un liderazgo sano basado en un carácter enfermo o inmaduro. A la hora de elegir un líder, tiene que ser como persona y su carácter pesa más que sus conocimientos o habilidades o hasta el mismo carisma. No es lo que hace o cómo lo hace, es lo que es, porque esto determinará sus decisiones en momentos de presión. Su visión y el rumbo al que llevará a todas las personas que le siguen se determinan por esto. La grandeza de un líder lo determinará la pureza de su corazón y su fidelidad a Dios en todo tiempo. Más que líderes, necesitamos siervos fieles a Dios. Hasta la próxima. En paralelo. Miguel, en el texto que te leí hace un momento de 1 de Timoteo 3, del 2 al 7, una de las condiciones es que esta persona debe ser marido de una sola mujer. Y te preguntaba entonces, ¿qué pasa con una persona divorciada? ¿Puede en algún momento llegar a ser pastor una persona que esté divorciada? Bueno, la palabra ahí para marido de una sola mujer enfatiza primordialmente el hecho de que él pueda ser fiel a la esposa con la que él está casado. Eso es para comenzar. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que pensamos, obviamente, que si un divorcio se ha dado por razones no bíblicas, eso no es un buen modelo. Por tanto, eso no debe ser parte de lo que caracteriza a la figura pastoral. Por otro lado, pensamos que si el divorcio ha sido bíblico, y la única razón para un divorcio bíblico es adulterio de parte del otro cónyuge, si el divorcio ha sido bíblico, entonces creemos que igualmente es bíblico el rematrimonio e igualmente sería bíblico para tal persona poder ocupar la posición de pastor. De manera que ahí tenemos las dos cosas. Tú necesitas ser fiel a tu esposa como única esposa como pastor, pero por otro lado, tú no debes tener un divorcio no bíblico porque no es un buen modelo para la iglesia. ¿Qué hay de las personas viudas? ¿Puede un viudo ser... volverse a casar y ser pastor porque dice marido de una sola mujer? Sí. ¿Pero de una sola mujer en el momento o de una sola mujer? No, de nuevo, el énfasis de la palabra y de la expresión es fidelidad. Por tanto, un viudo
no cae dentro de esa descripción, porque lo que el texto está enfatizando es fidelidad a la esposa. Ya su esposa murió, él es viudo, él tiene, 1 Corintios 7 habla de eso, él tiene el permiso para volverse a casar sin ningún problema, y por tanto, si es bíblico casarse, sería bíblico, como lo vemos también, que puede ejercer la función pastoral. Su viudez no obedece a un pecado, obedece a una muerte. Mencionaste una de las causas de divorcio, y probablemente la única después de la muerte sea lo del adulterio. ¿Qué ocurre, Miguel, cuando un pastor comete adulterio en el ejercicio de su función? ¿Establece la Biblia algún parámetro, requisito o alguna directriz para llevar esto? Sí, definitivamente que sí. Sería una falta grave en el ejercicio de esta función. Y obviamente la Biblia tiene parámetros, tiene directrices que debemos seguir. Mira, déjame leerte 1 Timoteo 5, 19 y 20. Dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Primera parte. No sea ligero con la acusación contra un anciano. Esto es serio, puede afectar la iglesia. Si esto es mentira, te imaginas lo que la calumnia puede causar. Claro. Por tanto, asegúrate que tú tienes 2 o 3 testigos. Continúa la enseñanza. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Aquí está la idea entonces. Si pecas, como en adulterio o con adulterio durante tu función de pastor, necesitas ser reprendido en presencia de los otros ancianos y de la iglesia, con la idea de dejar un ejemplo de que el resto del cuerpo de Cristo pueda escarmentar. La idea aquí, cuando esto ocurre, son 2. No es punitivo, no es causar dolor. Es, en primer lugar, reivindicar la santidad de Dios, que se ha visto maltrecha. Y en segundo lugar, entonces, poder poner un freno en el cuerpo de Cristo a otras personas que pudieran considerar hacer algo similar. Y la razón, de nuevo, de este estándar tan alto tiene que ver con que la persona representa a Dios y por tanto debe considerar su función como algo muy, muy sagrado. Así es. Seguimos revisando los requisitos del texto que hace un momento leímos. Otra de las frases de este texto era que debe observar una conducta decorosa. ¿A qué se refiere la Biblia con este término de conducta decorosa? Bueno, la palabra ahí en el griego es kosmios y básicamente es una vida organizada, una vida decente, si pudiéramos decir, organizada en todo el sentido de la palabra, que lleva a cabo sus responsabilidades, que no es una persona que se le conoce porque incumple, eso es parte de su vida decorosa, una vida en orden. Déjame leerte lo que Pablo le escribe a Timoteo, por ejemplo, en su primera carta 4:12. No permita que nadie menosprecie tu juventud. Y aquí viene entonces. Antes, sé ejemplo de los creyentes. Aquí está lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo va a ser ejemplo? En palabras, en conducta, en amor, fe y pureza. Eso es una vida decorosa. Es una vida de ejemplo en todas estas áreas que hemos mencionado. Y de ahí entonces el término kosmios en griego. El texto habla también de que es apto para enseñar. ¿Implica esto que la persona que no tenga el don de la enseñanza no podría ser pastor? Y creo que tú mencionaste algo de eso hace un momento. Sí, déjame regresar un momentito a la pregunta anterior de conducta decorosa para enfatizar algo. Cuando el texto nos habla de que tú debes ser un ejemplo en palabras, tiene que ver con la manera como te conduces al hablar. No solamente desde el púlpito, todas las veces que tú estás hablando aún en círculos sociales. Tu conducta, un ejemplo en conducta, no es simplemente ante la iglesia, es hasta cuando tú vas a apagar la luz, por así decirlo, la manera como te va a comportar, cuando manejas, en amor, lo que tú sientes, en fe, lo que tú crees, en pureza, lo que tú vives. A eso que se llama, a eso es lo que implica ser un ejemplo decorosa. Y tener una conducta decorosa. Y ahora con relación a tu pregunta de ser apto para enseñar, tú no puedes ser anciano, tú no puedes ser pastor sin tener el don de la enseñanza porque esa es tu función principal. Entonces ahora no va a tener el don para hacer lo que es tu llamado principal, que es enseñar a las ovejas, la administración de la palabra. Ahora eso no es lo mismo con el diácono. Dijimos que en el diácono no está el requisito de ser apto para enseñar. Él puede ser diácono sin tener la habilidad para enseñar. Y él puede ser diácono y enseñar también. Lo que no puede es ser anciano o pastor sin tener la habilidad para hacer aquello que es tu llamado prioritario.
Hoy estamos hablando acerca del carácter moral de un pastor y esa es la razón por la que hemos querido traer a ustedes 2 recomendaciones que tienen que ver precisamente con el carácter moral del líder, del hombre. El primer libro se llama A Life of Integrity o Una vida de integridad. Tiene una serie de autores muy conocidos, pero su editor es Howard Hendricks, que es alguien que se ha dedicado a formar líderes por mucho tiempo. Y entre los autores aquí nos vamos a encontrar con Joseph Stowell, que fue el presidente del Instituto Moody por muchos años. Nos vamos a encontrar también con un Howard Hendricks como parte de los autores, Ravi Zachariah. Y los títulos o temas que se van a tratar tienen que ver con caminando, cómo caminar con Dios, cómo ser un hombre de la palabra, cómo honrar a otros, cómo mantenernos comprometidos con el matrimonio, cómo dejar un legado, etcétera, etcétera. Yo creo que si hay algo que nosotros sabemos hoy, que tenemos una inmensa necesidad de recobrar el concepto de lo que es la integridad, de cómo caminar, y que personas que han podido caminar en integridad de corazón puedan escribir sobre estos temas. Yo siento enormemente que un libro como este no esté disponible en español, pero lamentablemente, como hemos dicho en otras ocasiones, la literatura en nuestro idioma es un poco más limitada, pero al mismo tiempo muchos son los que han ido aprendiendo a leer el inglés por lo menos cada vez más, y les recomendamos Una vida de integridad, editado por Howard Hendricks y teniendo como coautores una serie de individuos muy conocidos en el mundo cristiano. El otro libro que yo quisiera recomendar se constituyó un bestseller en un momento dado y se llama en español traducido Honestidad, Moralidad y Conciencia. Honesty, Morality and Conscience. Este libro es escrito por Jerry White. Es un libro sumamente importante porque nos va a ayudar a nosotros a entender el papel de la conciencia en primer lugar, cómo Dios usa la conciencia, cómo la puso en nosotros para ayudarnos a detectar nuestros problemas al caminar. Nos va a hablar un poco acerca de lo que es la honestidad, el mandato bíblico, cómo manejar las presiones, lo que en inglés llaman peer pressure, la presión de nuestros iguales en el trabajo, honestidad en el hogar, honestidad como estudiante, honestidad en la iglesia, honestidad contigo mismo. Todo esto son temas, sexualidad o la moralidad sexual. Todos estos son temas abordados por Jerry White de una forma muy transparente, muy directa, muy instructiva y que sin lugar a duda va a contribuir a formar el carácter de aquellos que verdaderamente quisieran caminar en integridad de corazón delante de Dios. Miguel, como te decía antes de salir a la pausa anterior, hablamos de que esta persona, anciano o pastor, no debe ser avaricioso ni amante de ganancias deshonestas. ¿Qué me puedes decir? Sobre todo que en la actualidad, lamentablemente, esto es un tema muy controversial. Claro, y yo creo que quizás la palabra no es controversial en este sentido. Yo creo que es claro. Lo que pasa es que muchos han decidido violar ese requisito y hacerse de la vista gorda. Y de ahí entonces toda esta cadena de evangelistas de la prosperidad de hoy en día. Pero precisamente a eso es que se refiere. Déjame leerte el texto de 1 Timoteo 6, 6 al 10. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecer caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad. Aquí hay varias enseñanzas. En primer lugar, Pablo nos dice que nosotros debiéramos estar contentos simplemente si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos. Sin embargo, el Evangelio de la Prosperidad hoy en día insiste en que cada cristiano, imagínate, cada líder debe ser una persona de dinero. En segundo lugar, que aquellos que quieren enriquecerse, no los que tienen dinero, no los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y que se han torturado con muchos dolores y han dejado incluso la fe, y que la raíz de todos los males es el amor al dinero.
De manera que por eso es que tú tienes ahora un requisito para ser anciano que no sea avaricioso, porque se va a perder y va a hacer perder toda una congregación detrás del dinero. Cualquiera diría que hemos dejado los temas más controversiales para el final, pero realmente es el mismo texto de la Biblia que nos ha estado guiando hacia estos puntos que hemos estado tocando. Y el último, Miguel, que te quería mencionar era con relación a los hijos de un pastor o un anciano. Sería bueno que habláramos de cómo influyen estos en la carrera ministerial de su padre. ¿Existen para ellos también requisitos que ellos deben llenar? Bueno, tú leíste, ¿verdad?, algo que no hemos comentado aún, pero 1 Timoteo 3, el texto nos dice que gobierne bien su casa con sus hijos sujetos, con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? La idea, obviamente, que hemos venido desarrollando, que el pastor debe ser alguien irreprochable y debe ser alguien con un modelo para el resto de la iglesia. De ahí entonces que se le pida, que se le exija que su casa debe ser un modelo, en este caso de sujeción, de orden, donde los hijos puedan someterse a las directrices de los padres, y al someterse a las directrices de los padres, pues entonces él tiene una casa bien gobernada. En Tito, el estándar es llevado un poco más allá, porque Tito 1:6 nos habla de que los hijos del pastor debieran ser creyentes. Ahí la palabra epistas, aunque muchas Biblias la traducen como creyentes y otras Biblias han preferido traducirla como fieles, aunque la mayoría usan la palabra creyentes. Muchos entienden que los hijos pudieran ser simplemente fieles y que no se requiere ser creyentes. Y ahí es donde están las dos. ¿Existe gran diferencia entre fieles y creyentes? Bueno, existe y no existe, porque si yo soy creyente, se supone que sigo la fe de mi padre, y si soy fiel, ¿fiel a qué? Tendría que ser Exacto. también fiel a la fe de mi padre. Probablemente todos los creyentes sean fieles, pero no todos los fieles sean creyentes. Bueno, yo creo que todos los creyentes deben ser fieles. Deben, exacto. Y yo creo que todos los fieles, si son fieles a las creencias de su padre, son creyentes. Ahora, yo no quisiera entrar en la controversia de una manera que pueda causar ronchas, de tal forma que pensemos que no hay forma de conciliarnos ahora como pastores si lo vemos con esta traducción o con aquella. Pero yo sí creo, ¿verdad?, que el estándar está ahí precisamente como modelo para las iglesias, de tal forma que, de nuevo, la casa del pastor pueda ser un modelo para los seguidores de este líder. Y en cualquiera de los dos casos es obvio que el testimonio de los hijos del pastor es algo sumamente importante para la vida pastoral de ese padre. Claro, porque el testimonio nuestro pues habla del hogar, y entonces si el hogar no es un ejemplo, pues eso nos crea un problema. Y obviamente llega un momento en la edad de los hijos en el que ya tú no puedes continuar siendo responsable de ellos. Si ya crecieron, están fuera del hogar, son mayores de edad y no están bajo tu techo, pues el estándar de que gobierne bien su casa ya tiene que verlo distinto, porque ya ese hijo no está en mi casa. De manera que tendríamos que analizar esos casos por separado. Pero sin lugar a duda, la reputación de mi hogar sale fuera y eso necesita ser cuidado. Cuando hablamos de hijos fieles, ¿estamos hablando de hijos obedientes? Porque es un poco complicado, Miguel, en el sentido de que ese padre va a dirigir su casa de acuerdo a convicciones cristianas y de acuerdo a reglas y patrones aprendidos de la Biblia, obviamente, y utilizando la Biblia como herramienta principal para dirigir su casa. Pero si tú tienes un hijo fiel u obediente, ¿qué te garantiza que este hijo se vaya a identificar con estas reglas que están basadas en la palabra de Dios? Bueno, si el hijo no es fiel u obediente, creo que a eso era que te refería, entonces el hijo no se puede identificar con esas reglas de la palabra y por tanto terminará siendo infiel y desobediente. De ahí que entonces, de nuevo, en muchas de estas traducciones, pues la palabra haya sido traducida como creyentes, que es la palabra apistas. Interesantemente, la palabra apista es traducida con frecuencia como incrédulo. Y de ahí, de nuevo, que yo creo que estas dos palabras significan básicamente la misma cosa, independientemente de cómo la traduzcamos. Miguel, en el día de hoy, al agotar este programa sobre el carácter moral del pastor, hemos mencionado una serie de requisitos, parámetros que establece la Biblia para pastores y ancianos. Y yo me pregunto, ¿qué le dirías tú si de repente un pastor o un líder de la iglesia despierta a esta realidad y se da cuenta de que probablemente no estaba haciendo todo como debió haberse hecho? ¿Qué le dirías tú?
Bueno, yo creo que cada vez que tú encuentras, no importa si tú eres pastor o no pastor, cada vez que tú encuentras que tú no estás llenando el estándar de Dios, hay un solo camino y es arrepentimiento. Yo necesito ir delante de las personas que yo he ofendido y pedir perdón. Una vez pedido el perdón, que debía haberlo hecho con Dios primero, obviamente, entonces quizás hay un camino de restauración, dependiendo de cuál sea el caso. Y los casos pueden variar porque los estándares han sido establecidos de manera distinta a lo largo del programa. Pero si es que he estado en la avaricia de la prosperidad, bueno, confieso eso, pido perdón y comienzo a vivir de nuevo a partir de mañana, bajo otros estándares y otros criterios, con nuevas enseñanzas para mi iglesia. Lo mismo pudiéramos decir con cualquiera de los demás parámetros. Yo creo que la palabra de Dios es clara. Cuando no estoy bien y acabo de despertar a la realidad, me arrepiento. Me arrepiento ante mi esposa, me arrepiento ante mis hijos, me arrepiento ante la congregación, me arrepiento ante Dios, dependiendo de cuál sea el caso. Y entonces hacer las enmiendas necesarias. Yo creo que es tan sencillo como eso. Ser honesto con Dios y tener la humildad para hacer las misiones necesarias. Muchísimas gracias, Miguel. Ya así llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Gracias por tu intervención, por tus aportes. Gracias a ti, Elaine, y ojalá que cuando usted oiga este programa, que usted pueda ir delante de Dios y presentar lo que ha escuchado a Dios, hacer una revisión, pedir perdón y alinear las cosas que no estén alineadas, de tal manera que Dios pueda complacerse con nuestras vidas y querer bendecir nuestros ministerios. Y es algo que nosotros tenemos que hacer, nosotros los líderes. Yo necesito hacer eso continuamente, al igual que otros, es revisarnos y alinearnos con el estándar de Dios continuamente. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Les recordamos que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana.